Hola Géminis, bienvenido a esta lectura. Soy Aleli. Gracias por acompañarnos, por tus likes y tus comentarios, porque al vernos apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción hay un link. Y además te cuento que es importante complementar esta lectura con tu ascendente, signo lunar y en Venus. Tu primera carta, la carta de la luna. Tenemos al 4 de espadas, la carta de la fuerza y en el fondo del mazo la carta del carro. ¿Ok? Bueno, veamos quién es tu arcángel protector, tu arcángel guía para estos días. Y el arcángel Chamuel te dice lo siguiente: querido Géminis, descansa sin culpa. Descansa, relaja tu mente y cuerpo, tomándote un tiempo antes de tomar esa decisión, pues esto te traerá respuestas muy valiosas. Recuerda que todas las respuestas que buscas se encuentran dentro de ti en este momento. Confía en tu guía interna. Mira qué mensaje tan bonito e importante, porque tus guías te están diciendo en este momento que es importante descansar. Y mira que eso conecta con la energía del 4 de espadas que está aquí y ya vamos a ver por qué, ¿vale? A veces el mundo como que está tan acelerado, Géminis, que te hace sentir mal por tomarte tiempo de descanso para ti cuando no debería ser de esta manera, ¿vale? Por eso vamos a escribir y a decretar en los comentarios descanso sin culpa. Tu mundo interno sí que ha estado en un caos. O sea, te lo digo porque iniciamos con la luna y el 4 de espadas. Y se nota que tu parte emocional, no sé si es que ha pasado como un huracán, como que todo en un momento se volvió un desastre, ¿sí? O vas a entrar en una fase de una noche oscura del alma. Pero yo solo te puedo decir que de allí tú vas a salir muy fortalecido. Mira las cartas de victoria que siguen en línea de tiempo, la fuerza y el carro. Entonces puede que tú en este momento, mi hermoso Géminis, no estés viendo como con mucho positivismo el futuro. Tal vez para ti en este momento todo está muy sombrío en la parte de las relaciones, en la parte del trabajo o en tu familia, o hay un área en tu vida en específico donde el panorama no está muy claro, ¿sí? Porque la luna también nos habla acerca de eso. También la luna refiere que te has sentido decepcionado y engañado, quizá por personas o situaciones que tú no consideraste que pudieran llegar a actuar de la manera en la que han hecho contra ti. Pero hay algo que me resuena mucho decirte y por algo será. Y es que el problema es que a veces uno pone expectativas muy altas en gente muy barata. ¿Sí? Tú sabrás por qué yo te lo digo. Esto puede aplicar para parejas, amigos, trabajos, colegas. Sí, pero a veces uno pone unas expectativas demasiado altas y es mejor a veces no esperar nada de nadie. Siento que estás en una etapa donde necesitas como alejarte de muchas personas y situaciones, sí, lo digo por esta carta. Necesitas alejarte, necesitas un tiempo y un espacio para meditar en lo que tú vas a estar haciendo, para poder tener como un panorama un poco más claro. Estudiando esta carta, mira que si tú analizas, aquí sí hay como por decir así, como un ataúd, pero hay algo curioso y son las manos. Las manos están en la misma posición que otras cartas y es un mudra que nos conecta mucho con lo superior. Entonces me dice que sería muy bien si tú te retiras o te alejas o te tomas un tiempo para conectar con tu parte espiritual, bien sea a través de la meditación, de la oración o idealmente, y si pudieras hacerlo, irte como a un retiro espiritual,
siento que o sea, tu parte interna, tu espíritu, te está pidiendo un espacio así y no es como coincidencia. Sí, o sea, te están pidiendo como conectarte con esa divinidad, con lo que tú creas que existe, que te pueda ayudar desde la parte energética. También el descargarte, o sea, contarle como al universo, a Dios, a tus guías, a tu ángel de la guarda. Descargarte emocionalmente, porque si llevas un peso muy grande. Como te digo, tú vas a salir fortalecido de aquí, de esto, como este trance tan difícil que estás atravesando. Estaría muy bien una especie de viaje si quieres hacerlo. O sea, si es un viaje corto, si es un viaje largo, si es un viaje de unas cortas vacaciones o si es un viaje definitivo para cambiar tu vida. Como tal, el movimiento, si el hacer un movimiento geográfico va a permitir como que otra vez recargues energías, el cambiar de ambiente, el ver nuevas personas, nuevos lugares, te va a ayudar bastante y créeme que tu vida te lo agradecería muchísimo si lo puedes hacer. Vamos a ver en el fondo del mazo la carta del emperador, tenemos la carta de la torre y la carta de la muerte. Bueno, son tres arcanos mayores con una energía bastante fuerte y potente. Y mira que aquí, o sea, aquí se muestra claramente cómo tú colocas orden. Hay algo que para que se coloque en orden o cambie en tu vida tiene que destruirse primero. Y esto suele pasar. A veces pasa con las relaciones, por ejemplo, que tienen que terminar para que las personas reorganicen la forma de relacionarse con el otro. O en los trabajos, a veces tienes que replantearte salir de un lugar para poder iniciar en lo que de verdad es para ti. Pero aquí yo veo claramente que el universo te está diciendo que hay una pérdida que en este momento puedes tú estarla viendo como una pérdida grande, ¿sí? Puedes tú estarla viendo como que fuera lo peor que te pasó, ¿sí? Pero realmente te está redireccionando a algo mejor y a un cambio definitivo. Y te digo de una vez, aquí lo que hayas perdido, sea un vínculo, sea una amistad, sea un trabajo, pienso que va a ser una pérdida irreversible, o al menos por un tiempo muy considerable. ¿Por qué? Porque yo creo que las otras personas que estén implicadas en esta situación y tú tienen que primero poner en orden muchas cosas en su vida para poder volver a la tuya. Sí, porque aquí yo veo que hay un corte que se hace porque era necesario, porque tú estabas saliendo a pérdidas, por decirlo aquí. Sí, entonces es bien importante que aceptes una pérdida con la expectativa de que gracias a ello hay algo mejor que viene para ti. La muerte me dice que estás en una etapa de mucha transmutación de energía. Sí, mira que iniciamos con la luna, que también es un arcano bien pesado. Tenemos a la fuerza y al carro. Y eso me habla de cómo en esta etapa oscura de tu vida es a partir de esta etapa los cambios más grandes de tu vida se van a dar. Lo que pasa es que ahorita estás como con el dolor, con la pena, em, pensando que lo que has perdido de pronto es lo más difícil. Si tú me dices, no, mira, yo en este momento no he perdido nada, pues prepárate para una pérdida, una situación de ruptura o de pérdida importante que te va a ayudar a replantearte muchas cosas. Si de pronto sabes que hay un ciclo que debes terminar y no lo has hecho, un ciclo con una persona, un ciclo en un trabajo, un ciclo en un lugar o un ciclo con una amistad, y le has dado como largas a tomar esa decisión. Entonces te dicen hazlo pronto para que puedas avanzar hacia algo mejor. Eso y para que tu vida se ponga más en orden. También esto nos puede hablar de una pérdida que ya se dio, una pérdida pasada, a la que todavía no le has encontrado mucho el sentido, pero ese sentido va a aparecer poco a poco. ¿Vale? Veamos qué nos quiere decir nuestro oráculo. Esta lectura yo siento que le habla mucho
a gente que está atravesando la noche oscura. Si no estás viviendo esa etapa, ve a buscar a tu ascendente porque allá está tu mensaje. El oráculo te dice serás llamada a renacer. Y es justo lo que estábamos hablando con esa energía de la muerte y con esa energía de perder para volver a construir con más orden. Sí, o sea, definitivamente a ti te marca la muerte de algo para iniciar algo mucho mejor, algo que te conviene y va más en línea o más en sincronía con tu propósito de vida, con lo que tú quieres para ti también. Letras que estos días sean señales: la S, la P, la J, la D, la A, la R, la U y la M. Puede ser el inicial del nombre, el apellido, de la forma como ustedes le dicen a una persona especial o de un lugar clave que van a estar visitando, ¿vale? Signos que para ti sean claves estos días. Tenemos Acuario, otros Géminis, a Libra, Aries viene representado por acá, ¿vale? Leo también. Entonces puede ser el solar o el ascendente de una persona clave. Y números que para ti estos días sean señales: el 34, el 18 y el signo de Escorpio, el 27 y el número 76, ¿ok? Bueno, este ha sido el mensaje de tus guías. Toma lo que te resuene, dime en los comentarios si algo va contigo, suscríbete y te envío un abrazo. Que el universo cumpla cada uno de tus sueños. Hoy te bendigo y te protejo enormemente. Hecho está. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada, decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.